Estoy muy agradecido nuevamente de que me hayan invitado a compartir con ustedes, y como siempre les digo, para mí es un privilegio y me siento como en casa acá, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Qué hermosos himnos que cantamos, ¿no? Qué hermosa alabanza y adoración al Señor. Realmente esos himnos nos elevan a su presencia para adorar su nombre, engrandecerle a Él solamente. Bien, allí en Trinchera, martes a martes, siempre nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones. Estamos orando por cosas específicas, por cada una de sus vidas, y también por la iglesia para que pueda crecer. Así que están en nuestro corazón también. Y creo que no me estoy oyendo nada más. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría, nos esté dirigiendo en la exposición de su palabra para que Él sea el que esté hablando. Sí. Oramos. Bendito Dios, en esta noche es un privilegio para nosotros abrir tu palabra, ver qué tú piensas, ver qué quieres decirnos, ver qué has revelado para nosotros. Gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de hoy de poder estudiarla, de apartar este tiempo. Gracias por la libertad que tenemos como país para poder reunirnos con las puertas abiertas para escuchar tu voz. Queremos pedir tu bendición. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea el que esté guiando nuestras vidas, guiando en este tiempo de exposición de tu palabra para que podamos entender tu palabra, nos ilumine, nos dé entendimiento, sabiduría para poder comprenderla. Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿no les ha pasado muchas veces en la vida que han tenido momentos de mucho miedo, ¿no? Temor. Quizá cuando somos más chicos tenemos más miedo que a la oscuridad, que a, no sé, a mayores, a cosas que nos pasan, ¿no? Como niños. Pero en la vida siempre tenemos temores. Hay temores de niños y temores de grandes. Por ahí quizás como seres humanos vemos al temor como algo negativo, porque es verdad, el temor nos produce inseguridad, muchas veces el temor nos despierta como un terror interno que sucede cuando nos encontramos frente a algo desconocido, muchas veces, ¿no? O también algo que nos va a lastimar. Entonces vemos como algo negativo el temor. Pero también este sentimiento de miedo nos ha librado de cometer errores de los cuales nos arrepentiríamos mucho, quizás hoy, ¿no? Quizás momentos de temor, ¿qué hago en este momento? Y bueno, por temor no lo hago, y hoy puedo decir, bueno, eso fue bueno. En fin, el temor podemos verlo en diferentes áreas de la vida, ¿no? Del ser humano, está en medio nuestro. Pero hoy vamos a ver un tema que el Señor habla mucho en su palabra, que es el temor a Dios. El temor a Dios, el temor de Dios, que son conceptos parecidos, similares, son iguales que en la Escritura vemos en cuanto al temor. Y el temor a Dios es realmente, lo vi como algo muy importante, podemos decirlo extremadamente importante, cuando lo estuve estudiando. Y cuando estuve estudiando me di cuenta de la importancia que tenía. ¿Por qué? Porque este sentimiento que yo tengo hacia Dios, de temer su nombre, lo que va a hacer va a exaltar a Dios como Señor y va a colocar al hombre como siervo, ¿sí? Ese concepto es muy importante, porque el temor a Dios va a colocar a Dios como Señor, en su lugar como Señor, y a nosotros, los seres humanos, ¿sí? En nuestro lugar, colocarnos en el lugar de siervos, ¿sí? Además, el temor a Dios es una de las características de la vida plena de un cristiano. Un cristiano que teme a Dios, vamos a ver un cristiano pleno en su vida espiritual. Y también vamos a ver que no es solamente la vida plena de un cristiano, sino también de una iglesia. Porque también Dios puede poner el temor en una iglesia, ese temor de Dios que le va a llevar a andar en forma reverente a su nombre.
En Hechos capítulo 9, verso 31, vemos este ejemplo. Ahí en Hechos capítulo 9, Pablo relata la conversión de Pablo. Del verso 20 en adelante vemos que enseguida predicaba de Cristo, pero la iglesia todavía le tenía miedo a Pablo. Estaba ahí temerosa. Entonces Bernabé se encarga de, tomando, dice, verso 27 del capítulo 9, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y vemos allí en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y acá vemos no solamente una persona en el temor de Dios, sino una iglesia completa, dice andando, o sea, caminando, viviendo su vida como iglesia en el temor de Dios. Y eso lo produce Dios en una iglesia. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, cómo Dios produce el temor en el cristiano, Dios produce el temor en una iglesia, y la importancia en cuanto al temor. Entonces, primero, para poder definir el temor a Dios, el temor de Dios, es imprescindible y necesario que vayamos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí nace el concepto de esta palabra. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con dos palabras cuando se refiere a temor. La primera palabra es pakha, es una palabra hebrea, pakha, con K, pakha, que esta palabra significaba alarma, espanto. Esta palabra la vamos a ver usada en 2 de Crónicas 14:14, por ejemplo. Y este espanto, este horror, este pavor, es lo que Dios producía en los gentiles. Cayó sobre ellas. Y fíjense esta expresión, ¿no? El terror de Jehová cayó sobre ellas. Y sacaron todas las ciudades hasta que... las ciudades porque había en ellas gran botín. Entonces vemos que Dios ayuda a su pueblo Israel, produciendo un temor, un pavor, un temor que la Biblia define como terror en los gentiles. Capítulo 17 de 2 de Crónicas, verso 10, encontramos otro versículo con la misma palabra que dice: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaban hacer guerra contra Josafat. Y acá vemos que usa la palabra pavor, cayó el pavor de Jehová sobre esta gente. Y vemos dos ejemplos donde el terror cae sobre el pueblo gentil. Pero ahora vamos a ver también cómo esta palabra la usan el pueblo de Israel para referirse a cuando entran a su presencia, por ejemplo. Y esta palabra está muy relacionada con la potencia y la gloria de Dios. Cuando Dios se revela al pueblo gentil con su gloria y su potencia, esto es lo que produce terror, pavor. Y los judíos entendían muy bien esto porque ellos temían a Dios. Allí en Salmo 119 vemos verso 120, dice: mi carne, este salmista dice, mi carne, sí, mi cuerpo, mi carne, se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Este salmista conocía la gloria, la grandeza y la majestad de Dios, y cuando se acerca a Dios tiene temor, su carne se estremecía. En Isaías capítulo 2, verso 10, allí vamos a ver también un evento futuro, cuando habla del futuro reino glorioso del Señor, y habla de lo que va a estar sucediendo allí. Y ahí el verso 10 dice, capítulo 2, versículo 10 dice: métete en la peña
escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Verso 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y vemos allí esto que produce Dios, ¿no? Y muy relacionado a su majestad, a su gloria, a su magnificencia. Entonces esta es la primera palabra que encontramos en cuanto al temor. Temor, pavor y es miedo, ¿sí? Lo que produce Dios. Especialmente en el pueblo gentil, para ayudar a su pueblo Israel. Ahora también encontramos otra palabra en el Antiguo Testamento, que no es pakhat, sino que es yirá, con Y, comienza la palabra hebrea, yirá, con apóstrofe y H termina. Y esta palabra también va a significar temor, espanto, pero también va a incluir algo en este concepto, que es la reverencia. Y esto es lo que conocemos como el temor reverente. Es un temor que cuando vos ves la grandeza de alguien, tendés a inclinarte y a reconocerlo como lo que es grande. ¿Sí? Yo pensaba, ¿no?, por ahí el respeto que le tiene, puede ser cualquier persona que nosotros veamos importante. Tendemos a buen día, o sea, ¿no? Bueno, este concepto, yirá, lo vemos allí como un temor reverente, pero mucho más profundo que esa reverencia que conocemos humanamente. Porque es acercarse a un Dios santo, un Dios glorioso, con un temor reverente. Esto lo encontramos en Deuteronomio 13:4. Si alguien me quiere ayudar con esa lectura, soy bueno, no, él entra por la misericordia de Dios. Y dice: adoraré hacia tu cara, Dios, como Señor, y al hombre en su lugar el siervo, allí humillado. Y eso es lo que Dios dijo ahí en Deuteronomio, así debía acercarse el pueblo a Él mismo. Y esta palabra, dirá, es muy usada es ese espanto, algo que uno no conoce, es ese terror algo que no conoce, que puso un terror profundo. Pero el judío que conocía a Dios se acercaba con esa imagen, revelando un poco en cuanto al temor y explicando, él mismo explica qué es el temor a Dios. Y él dice: el principio y el conocimiento del Santísimo. Vamos a ver cómo Dios mismo va revelando qué es el temor, porque en cada uno de estos conceptos va a decir: el temor es, como vemos, dice, el temor de Jehová. ¿Sí? Bueno, ¿queremos ser sabios? Primero tenemos que aprender a temer al Señor, ante el Señor y a su gloria. En segundo lugar, vamos a ver ahí en Salmos 19, verso 9. Y muchos quizás lo ven al temor de Jehová, ¿no?, como algo muy santo, muy grande, y lo ven como algo legalista, como algo exagerado, ¿viste? Ese anda en el temor de Dios. Por ahí quizás hay cristianos legalistas, o quizás cristianos que son livianos, que lo ven al temor de Dios como algo legalista. Pero vamos a ver cómo Dios se encarga de aclarar que esta actitud del hombre hacia Dios es una actitud limpia, es una actitud santa. Allí en Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son justos, son verdad, todos justos. Entonces Dios mismo se encarga de mostrar que el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová no es algo humano, algo mundano, sino el temor de Jehová proviene del mismo Dios. Es algo que Dios produce hacia el hombre. Y Él lo ve como algo limpio, como algo que realmente es santo. Y sobre todo que dice que permanece para siempre. Eso es algo impresionante. No es algo que es algo que trasciende. Es algo importante para Dios.
Proverbios 8:13. Entonces, el temor de Jehová es limpio. Dios va definiendo el temor de Jehová. Proverbios, capítulo 8, verso 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer lo que Él aborrece. Eso es el temor de Jehová. Es aborrecer lo que Él aborrece. Si queremos empezar a temer al Señor, tenemos que empezar a considerar cómo Dios define el temor. Y es aborrecer lo que Él aborrece. En este caso, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios está diciendo que estas cosas no tienen nada que ver con el temor a Dios. Entonces, podemos decir que el temor a Dios tiene que ver con la humillación y con la humildad de una persona. Porque la arrogancia, la soberbia, esto es altivez, ¿no? Esto es un corazón que está endurecido hacia Dios. En cambio, el temor a Jehová es humillarse, es tener humildad delante del Señor. Proverbios 14:27. 14:27. Allí hay un concepto muy lindo, dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová aparta de los lazos de la muerte al creyente. Lo aparta del pecado, lo aparta de una vida infructuosa, sin fruto, lo aparta de una vida desdichada, presa del pecado. Y sobre todo al que teme, dice acá, el temor de Jehová es manantial de vida. Al que teme le sigue la vitalidad y la plenitud espiritual. Ese manantial de vida espiritual le sigue a aquel que realmente teme al Señor. Entonces el temor de Jehová es manantial de vida. También en Proverbios capítulo 15, versículo 33, si alguien me quiere ayudar con la lectura, 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Entonces, el temor de Jehová es sabio, es enseñanza de sabiduría. Y el temor de Jehová me va a permitir aprender y ser instruido en la sabiduría, como hemos visto al principio, que es el principio de la sabiduría. Y de a poco vemos como Dios va mostrando en los salmos, en los proverbios, lo que Él piensa del temor a Dios. Y lo que Él ve, ¿qué es el temor de Dios? Y nos va enseñando, ¿no? Es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová es limpio, es santo, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer el pecado, aborrecer lo que Él aborrece. El temor de Jehová es manantial de vida, ¿sí? Esto al que le sigue la vitalidad y la plenitud espiritual, al que teme. Y el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y esto vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios va de a poco revelando en cuanto al temor de Dios. Ahora vamos a saltar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que la palabra temor aparece de otra forma. Aparece con otra palabra, porque ya no se usa el hebreo, se usa el griego, entonces se usa la palabra phobos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como fobia, ¿sí? Temor, miedo. Y la palabra phobos en el griego significa muy similar y casi parecido a la última palabra que vimos del Antiguo Testamento, que era yirah, que significa temor, miedo, respeto, ¿sí? Muy parecido. En la otra era, en vez de respeto, usaba reverencia, que son términos muy similares, pero es el mismo concepto del temor reverente. Es ese temor reverente hacia Dios. Lo lindo que podemos encontrar a medida que vamos recorriendo la Escritura y llegar al Nuevo Testamento es que vamos a ver cómo Dios va progresivamente revelando su palabra, lo que Él se va revelando a sí mismo hacia nosotros, y vamos a poder conocer mucho más ampliamente esta palabra. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar mucho más ligada y juntada,
sí con su gloria, con su majestad, su potencia, porque eso no lo perdemos de la revelación del Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento va a estar muy ligada, más ligada a su santidad. Veamos aquí en 2 Corintios 7:1, un pasaje conocido, conocidísimo, donde allí dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos allí el temor de Dios nuevamente, ese concepto allá del Antiguo Testamento, pero ya de una forma más completa y madura, ¿sí? Y Dios dice a su iglesia, a los creyentes, que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Y vemos en Hebreos capítulo 12, un pasaje también muy conocido, 12:28, vemos que en el Nuevo Testamento se agrega este concepto más ampliamente de la santidad, pero también no se pierde su gloria y majestad, porque dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, junto a las definiciones del Antiguo Testamento, podemos ver con más claridad que la actitud de temor hacia Dios responde a su grandeza, a su majestad, a su ira, a su justicia, a su santidad, a su señorío, porque más ampliamente el Señor nos ayuda a poder ver el concepto de esta palabra. Entonces, esta es la actitud que realmente Dios quiere que tengamos hacia Él. Ahora va a ser importante que hagamos un concepto del temor de Dios para que nos quede grabado también este concepto en nosotros. Pero antes de hacerlo, es muy necesario que veamos que hay un temor de Dios que no es genuino. Vayamos a Isaías capítulo 29, porque este pasaje es realmente llamativo y muy importante. Isaías 29:13. Vamos a ver que hay un temor que no es genuino, que es vacío, que es de lenguas nomás, y dice que está fundamentado en mandamientos humanos. Allí Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido diseñado. Un temor vacío, un temor. Vemos allí corazones duros, corazones apartados, que se acercan solamente de labios a Dios. Y el temor que profesan es un temor vacío, basado en algo que le enseñaron, en algo escrito, no del corazón, un corazón humillado. Entonces, hay un temor que no es genuino, que es vacío. Otro aspecto, antes de hacer la definición, es que el temor de Jehová debe ser entendido. Esto es muy importante. Metamos a Proverbios capítulo 2, porque si bien debe ser practicado, ¿no? Vamos a decir lo que debe ser practicado. Yo pensaba que, bueno, el temor de Dios hay que hacerlo, hay que practicarlo. Pero no vamos a encontrar en la Biblia este concepto de practicarlo, sino Dios quiere que entendamos el temor de Dios. Vamos a leer primero ahí, Proverbios 2, del 1 al 5. Y ahí dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y pensemos esto: el temor de Jehová debe ser entendido por la palabra de Dios. Y vemos acá que está diciendo que debemos estar atentos a la sabiduría, clamar a la inteligencia. Si la buscamos como a la, dice, si como a la plata la buscares
y las escudriñar como a tesoros. Ahí entenderemos el temor de Jehová. Y la sabiduría es esto, es la palabra de Dios. Y cuando entendemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando entramos en aquí y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ir conociendo quién es Dios, cómo es Dios y qué demanda Dios de nosotros. ¿Qué demanda al que le debemos temer? Cuando vayamos conociendo a Dios a través de las Escrituras, vamos a poder entender el temor de Jehová, porque vamos a conocer de su grandeza, vamos a conocer de su ira, vamos a conocer de su amor, de su gracia, vamos a conocer de su santidad, y eso nos va a humillar, eso nos va a inclinar delante de la presencia del Señor y nos va a ayudar a hacer ese clic de entender el temor de Jehová. No pretendamos entender el temor de Jehová si no leemos las Escrituras y conocemos a aquel que debemos temer. Entonces, vamos a hacer una definición del temor de Jehová sencilla. Vamos a leerla, dice: es una actitud que nace en el corazón del ser humano piadoso. El ser humano piadoso, hablamos de los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, en la fe en Cristo. Entonces es una actitud que nace del ser humano piadoso por conocer a Dios. Esta actitud nace por conocer a Dios. Y que anonadado por su grandeza, santidad y gloria, se rinde para reverenciarlo y honrarlo en todo momento. Qué lindo concepto, ¿no? Es una actitud que nace en el corazón del ser humano piadoso por conocer a Dios y que anonadado por su grandeza, santidad y gloria, se rinde para reverenciarlo y honrarlo en todo momento. Es reverenciarlo, este temor reverente a Dios. Realmente deseo que este sea nuestro sentir, ¿no? Vamos a conocernos a Dios y que Él mismo, al revelarse a nosotros, nos porte ante su presencia y día a día poder llevar a cabo nuestras vidas en el temor reverente a Dios. Vamos a ver que Dios produce el temor. Vamos a Jeremías capítulo 32. Capítulo 32, versículo 40. Ahí dice: y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Y notemos esta parte: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios se encarga de este grupo de poner el temor en su corazón. Y en Isaías, que no lo vamos a leer por tiempo, porque si no vamos a ir mucho, en Isaías capítulo 11, versos 2 y 3, que habla del Mesías y que el Espíritu de Dios iba a reposar sobre él. Y da los aspectos del Espíritu de Dios, los atributos, las características, y entre ellas dice que en él hay temor de Dios. En él hay temor de Dios. Y que él iba a poner temor de Dios. Entonces, Dios produce el temor en el creyente por medio de su Espíritu Santo. En su Espíritu Santo Dios pone ese temor reverente en el ser humano. ¿Pero cuándo? Cuando conocemos más a Dios, cuando conocemos de Él, que nos lleva y nos postra ante Él. Otro aspecto es que en Romanos 3:18 el inconverso no tiene temor. Por eso es una característica del creyente, de aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Dice en Romanos 3:18: no hay temor de Dios en Dios, no hay temor de Dios. En el mundo no vamos a encontrar reverencia ni temor a Dios. Ahora, entonces, el Señor nos habla a nosotros, ¿no? Pero nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, vamos a empezar a repasar cosas. Comprados con su sangre, Dios pagó el precio con su sangre. La sangre de Cristo fue el precio de nuestra salvación. Sellados con el Espíritu, ¿sí? Debemos caracterizarnos por temer a Dios en todo tiempo.
Eso nos llevará a tener vidas santas, como decía el 2 Corintios, íntegras, sin doblez, y agradar a Dios. Quiero tener una vida íntegra, ¿no? Porque luchamos con eso, luchamos con la hipocresía nosotros día a día como cristianos. En mi casa soy una cosa, en el trabajo soy otra y en la iglesia soy otro muchas veces. Después vamos a ver cómo incluso el temor de Dios me va a ayudar a tener una vida íntegra, una vida sin doblez, una vida santa, una vida que realmente agrada a Dios. Y nosotros como creyentes debemos caracterizarnos por eso, tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu está constantemente obrando en nosotros para que inclinemos nuestras vidas al Señor y reverenciemos y vivamos vidas que honren su nombre. Entonces vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento que esto van directamente hacia nosotros, la iglesia. 2 Corintios capítulo 7, verso 1, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo de vuelta. Allí dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios nos ayudará en el día a día como cristianos. Y los momentos más comunes de la vida, lo más sencillo, lo que ustedes se imaginen, a poder distinguir lo puro de lo impuro. Acá dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor del Señor, de Dios. Cuando tememos realmente a Dios, vamos a poder distinguir entre lo puro y lo impuro. Vieron que en la Escritura encontramos muchos consejos para nosotros, pero hay muchos que cuestionan. La Escritura dice que en el siglo XXI no tenemos palabras y conceptos de la vida que no lo encontramos en la Escritura. Que si el muchacho debe usar arito, que si debe usar pelo largo, pero la Biblia no dice eso. Dice. Pero cuando nosotros nos adentramos en el temor de Dios, el Señor va a cumplir esto, va a decir, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros vamos a poder empezar a distinguir aquello que realmente agrada y aquello que realmente no agrada a Dios. ¿Sí? Por principios bíblicos, y que el Espíritu va a ir mostrando en nuestras vidas. Realmente hay cosas que a Dios no le agradan y vamos a poder ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 5:21, hay un consejo impresionante acá. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Un mensaje realmente muy bueno para la iglesia y difícil de aplicarlo, ¿no? Porque somos orgullosos, somos soberbios. Pero acá vemos que para que el cuerpo funcione correctamente, sus miembros deben temer a Dios. Si yo realmente quiero llevarme bien con mi hermano y ser útil en la congregación, en la iglesia, de que esto funcione, de someterse de los unos a los otros, debo empezar a esto, a temer a Dios, a temer a su nombre, a temer a su persona. Primera de Pedro 1:17. Un hermoso pasaje dice: si invocad por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una conducta piadosa debe caracterizar a todo cristiano. A todo cristiano. Y acá dice: todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pongamos en mayúscula, todo. Todo el tiempo de vuestra peregrinación debe caracterizarse por temer, honrar y reverenciar al Padre que nos mira constantemente. Eso es lo que vimos acá. Dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos. El Padre nos observa, el Padre nos mira. Debemos conducirnos en temor a Dios todo el tiempo de la peregrinación. Filipenses 2:12. Y un pasaje controversial aquí, para algunos, acá no. Filipenses 2:12 dice:
Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. ¿Sí? No podemos perderla, cuidarla para perderla. ¿No? Pero la pregunta es, ya estamos sobre la salvación. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Con temor o con liviandad? ¿Sí? Dios quiere que vivamos así, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esa debe ser la actitud de nosotros hacia Dios, de agradecimiento a Dios, de vivir esta salvación, de ocuparla con temor y con temblor. Bueno, podemos encontrar también, saliendo un poco del Nuevo Testamento, volviendo al Antiguo, tanto la mujer como el hombre son bendecidos. Salmo 128:1, si alguien lo quiere ayudar con la lectura. Y después alguien si quiere buscar Proverbios 31:30. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Aquel que teme a Jehová es realmente bendecido por Dios. Proverbios 31:30, un pasaje muy conocido. Vemos que allí se dirige a la mujer. Lo leo. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sí? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso es lo que Dios quiere para la mujer. Proverbios 28, verso 14. Vamos a ver que allí le habla también al hombre. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá mal. El temor a Dios no tiene nada que ver con un corazón endurecido, sino con un corazón humillado y contrito. Entonces, tanto la mujer como el hombre son bendecidos si realmente temen al Señor. Y realmente es un tema grandioso, ¿no? ¿Cómo es? Sobre todo por lo que decía al principio, el temor a Dios va a colocar a Dios como Señor, y ahora vamos a entender mejor este concepto, va a colocar a Dios como Señor y al ser humano, al cristiano, como siervo. Eso es lo que va a hacer el temor. Muchos cristianos andan orgullosos, antiguos, duros delante del Señor, con irreverencia delante del Señor. Y Dios quiere que nosotros andemos en el temor del Señor. Vamos a ir terminando, no todavía, pero vamos terminando con los beneficios. Vamos a hacerlo rapidito. Me estoy alargando mucho, ¿no? Voy bien, ¿no? Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Dice: el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Realmente cuando leí este pasaje, qué satisfacción me trajo el corazón. Porque vemos muchos hermanos que temen realmente al Señor y están hoy padeciendo en algún lado, ¿no? como cristianos. Y quizás entre nosotros vamos a estar padeciendo en algún aspecto. Cuando lleguen los días difíciles, cuando pases por pruebas duras, si tu corazón está sumiso a Él y andas en reverencia a Dios, una confianza poderosa y proveniente de Dios te va a animar. Como dice el pasaje, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. No dice la confianza, está la fuerte confianza. Es una confianza poderosa proveniente de Dios para animarnos. Y dice: y esperanza tendrán sus hijos. Los hijos son incluso bendecidos con aquellos padres que realmente temen al Señor. Proverbios 14, ahí también 27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, como hemos leído hoy. La plenitud de la vida la encuentra aquel que teme a Dios. Y cuando más cerca está de la vida, más lejos estará de los lazos de la muerte, de los lazos del pecado. ¿Cómo dice el pasaje? El temor de Jehová es manantial de vida, porque ahí está la plenitud espiritual,
para apartarse de los lazos de la muerte. Y cuanto más yo esté cerca del Señor, cerca de la vida, más lejos voy a estar del pecado y de la muerte. Proverbios 16, verso 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Realmente cuando leí este pasaje pensé en lo terrible que cuando un cristiano cae en pecado, ¿no? Y ver una vida destruirse y apagarse y destruirse en el pecado. Pero qué satisfacción es ver que con misericordia y con verdad se puede corregir. Es bueno eso. Dios es misericordioso y quiere corregir. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero aquellos que son temerosos a Dios se apartan de todo el mal, porque viven en reverencia a Dios. Qué bueno que esa sea nuestra actitud como cristianos. Que no esperemos caer, sino que vivamos en el temor de Dios para apartarnos de todo el mal. Como dice el pasaje que leímos recién, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 22, verso 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Este pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, en un contexto donde Dios bendecía allá a Abraham con riqueza, con honra, y a su pueblo también con riquezas. Sí, es para una dispensación pasada, pero sí podemos decir que Dios honra a los que le temen, que Dios enriquece espiritualmente a ellos y les da vida en plenitud, como dice acá. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. El Señor nos va a bendecir si realmente con vida espiritual, con plenitud y con honra a aquellos que temen al Señor. Salmo 25, 12. Vamos al Salmo 25, 12. Allí dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Muchas veces nos pasa como cristianos, no sabemos para dónde seguir en nuestra vida cristiana. Estamos orando por cosas que no sabemos cómo seguirlas, no sabemos qué camino escoger. Y muchas veces nos pasa que estamos endurecidos al Señor, estamos con un corazón duro. ¿Y cuándo vamos al Señor? Cuando necesitamos. Señor, necesito dirección ahora. ¿Sí? Y muchas veces no las tenemos porque vivimos apartados del Señor. Y nuestro temor al Señor, como veíamos en Isaías, no es genuino. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que reverencia es lo que Dios espera de sus hijos. Reverencia es lo que Dios espera de sus hijos para bendecirlos, para guiarlos en el camino. Proverbios 23, verso 17. Y acá dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y podríamos llegar a decir: el Señor se tarda, el Señor no me escucha. Y veo que aquellos que no siguen a Dios prosperan y les va bien. Y me tienta a tomar sus caminos, ¿no? A decir, bueno, me uno a ellos. No. ¿Qué dice el Señor? Proverbios 23, 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No importa, el Señor te va a honrar, el Señor nos va a honrar realmente si nosotros le seguimos a Él y tememos su nombre, no si nos apartamos de Él. Entonces el consejo del Señor es: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, como habíamos visto hoy en Primera de Pedro, todo el tiempo de la peregrinación aquí en la tierra.
Salmos 145 es el último de los beneficios. Debe haber muchos más. (145, 19). Qué lindo este pasaje, dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Qué hermoso pasaje. Cumplirá el deseo de los que le temen. Y Dios cumple el deseo de los que le temen. Dios cumple en su tiempo, ¿no? Pero este pasaje debemos pensarlo, debemos meditarlo un poquito. Si en verdad temes a Dios, los deseos del temeroso se corresponden al Dios que temen. Si tu corazón está lejos de Dios o rebelde a Él, o el concepto que tenés de Dios no es el que Él ha revelado, tus deseos no serán conforme a Dios y por lo tanto no los concederá. Entonces debemos estar conscientes de que son los deseos del temeroso. Los deseos del temeroso son aquellos deseos que se corresponden a los deseos de Dios. Como lo dice 1 Juan capítulo 5. ¿Se acuerdan? Donde dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y las recibiremos. 1 Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, Señor, yo mañana quiero este auto que es una locura. Pero no es quizás lo que el Señor quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pidiendo algo de mi corazón, no del corazón de Dios. Bueno, Dios va a cumplir el deseo de los que le temen. El deseo de aquel que teme a Dios se va a corresponder con el deseo del Señor. Entonces vemos realmente los beneficios y la plenitud de vida que podemos llevar con cristianos si inclinamos nuestro corazón en reverencia al Señor y toda nuestra vida la vivimos en este temor de Dios. Y para ir terminando, tenemos una responsabilidad muy grande como cristianos. Y esto pensaba cuando preparaba este estudio y estaba meditando en el temor a Dios. Realmente nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque estamos en la dispensación de la gracia. Todo lo que Dios ha querido revelar de sí, ya lo reveló. El judío, cuando leía el Antiguo Testamento, no tenía todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos como revelación. Conocemos mucho más ampliamente a Dios. Además, Jesucristo nos ha revelado la plenitud de Dios. Conocemos plenamente a Dios por medio de Jesucristo. Además, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos mucho más de lo que merecemos. Y todo por la gracia de Dios. La pregunta es: ¿por qué muchas veces vivimos vidas alejadas de Dios, con corazones duros, vidas irreverentes? Realmente debemos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Buscar más de Dios, leer más de Dios, conocer más a Dios, y eso va a inclinar nuestro corazón a realmente tener su nombre como Él se merece. ¿Cómo estamos viviendo la vida que Él nos ha regalado? Una pregunta para nosotros. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Tu corazón está siendo gobernado por la soberbia y la altivez? Si hay soberbia y altivez, no hay corazón humillado y contrito. ¿Llevamos una vida íntegra? ¿O llevamos una vida con el doble ánimo? Soy acá una cosa y en mi casa soy otra. ¿Estamos conscientes de que nuestro Dios es santo, pide santidad? Recordemos 1 Pedro 1:16, que debemos ser santos porque Él es santo. Ese concepto del Levítico se repite en el Nuevo Testamento para nosotros los creyentes. Estamos en la gracia, sí, estamos en la gracia y debemos vivirla en santidad. En verdad,
reverencias o temes a Dios en todo el tiempo. Esa es una pregunta para nuestro corazón. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo estamos viviendo la vida que Él nos regaló, la salvación que tenemos? ¿Cómo la estamos viviendo delante del Señor? ¿En temor, en toda la peregrinación que nos queda hasta morir? ¿O con un corazón duro? Leamos Isaías 66:2, un pasaje conocido de cómo Dios, cuál es el corazón que Dios mira, que Dios le agrada. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ese es el corazón que Dios quiere. Ese es el corazón que Dios quiere atesorar, bendecir. Un corazón humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, realmente este tema del temor es profundo, ¿no? Un tema conocido, muy conocido, pero hay que vivirlo. Dios quiere que vivamos en el temor de Dios, en el temor del Señor. Y quería que reflexionemos en lo último de los dos pasajes centrales del Nuevo Testamento. 2 Corintios 7:1, que ya lo leímos, y Hebreos 12:28 y 29. Quiero solamente repasar la última partecita, la primera parte. Y en Corintios 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios manifestaba al pueblo con su gloria, el pueblo temía. Y realmente temía a Dios con ese temor reverente. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Dios se acerca a nosotros con la gracia. Nos acerca con ese terror, nos quiere asustar. Dios quiere ganar nuestro corazón en base a la gracia. Y vemos acá como dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Vivimos hoy una serie de cosas, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Viendo todo lo que Dios hizo por nosotros, limpiémonos y perfeccionemos la santidad del temor de Dios. Ese es el llamado que Dios hace para nuestras vidas. Viendo todo lo que yo te di, dice el Señor, viendo todo lo que hice por ti, el Señor quiere que vivamos una vida realmente que a Él le agrade, en base a su gracia, en base a su amor. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 12, donde también tiene el mismo sentido. Y ahí dice, y es impresionante porque también toma algo similar, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. La grandeza de lo que Dios nos da, nos hemos recibido. Mediante eso, veamos todo lo que Dios nos ha dado. Y que eso nos lleve a tener gratitud a Dios. Y que mediante ella le sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Dios es el que nos invita. Dios es el que nos llama con su gracia, con su amor. Y qué más aún que ver, y más aún viendo, recordando el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros no agradecerle y vivir una vida de agradecimiento a su nombre, viviendo en el temor del Señor? Y algo para terminar es que Dios sigue siendo, como dice acá, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor se acerca a nosotros con la gracia, ¿sí? Pero esa gloria y esa potencia, esa majestad y ese terror que Dios producía allí en el Antiguo Testamento, tanto al pueblo judío, Israel y al gentil, es el mismo Dios con esa potencia y esa gloria que se acerca a nosotros. Por eso ahí dice en Hebreos, es fuego consumidor. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, Él no ha cambiado.
Entonces debemos temer y debemos tener temor reverente a Dios y honrarle como realmente el Señor se merece. Y en esta noche quizás también estás dudando de tu salvación, o quizás no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero también recordar allí en Romanos capítulo 3, verso 10, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se enviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Verso 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Es un corazón irreverente, es un corazón que no entiende a Dios, es un corazón que no es justo, es un corazón que es pecador. Y Dios lo ve como pecador. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano está perdido y está yendo con su destino al infierno por causa de su pecado. Porque su palabra dice que Dios es santo. Y demanda santidad del hombre. El hombre no puede entrar, el ser humano no puede entrar al cielo con pecado. Es imposible. Es imposible. Y dice allí en Apocalipsis que está preparado un gran trono blanco donde Dios va a juzgar las almas de todos aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador y van a ser echadas del infierno. Y Dios todavía hoy está llamando para salvación. ¿Por qué? Porque Él puede solucionar esto, Él puede limpiar el pecado. ¿Cómo lo hizo? El Señor mandó a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por mis pecados. Dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El justo por los injustos. Él es justo, nosotros injustos. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, para morir allí en la cruz del Calvario y que la ira de Dios, en vez de caer sobre el pecador, cayera sobre Él. Y Él muere por los pecadores, muere por nosotros, muere por nosotros. Ahora la pregunta es: ¿Él murió por todo el mundo? Sí, murió por todo el mundo. Entonces ya soy salvo. No, todavía no. Dios pide ahora que vos creas en Jesús como tu Salvador. Dice Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida. Dios no está pidiendo obras, no está pidiendo esfuerzos. Lo único que está pidiendo es que creas en ese sacrificio que hizo por vos en la cruz del Calvario. Porque Jesús no quedó en la tumba, no quedó muerto, ha resucitado y está esperando por todos aquellos que crean en Él. Aquellos que creen en Él por lo que hizo en la cruz del Calvario son salvos y tienen vida eterna. Así que también es un llamado para todos aquellos que quizás no tengan a Cristo como su Señor y su Salvador, y ahí sí van a poder vivir en temor de Dios. Y van a poder ser guiados por Dios a vivir en el temor. Bueno, terminamos orando. Gracias, Dios, por tu palabra tan profunda, tan perfecta. Gracias porque podemos contemplar tu grandeza en ella, tu poder, tu majestad, tu gloria. Y sabemos que en el tiempo futuro, allí en el reino milenial, antes de eso vamos a ver cómo tú te manifestarás con gloria y con potencia, Dios. Y gracias porque hoy estamos en la era de la gracia, en la época, en la dispensación de la gracia, y podemos, por medio de Cristo, acercarnos a ti. Gracias porque podemos vivir en el temor de Dios, reverenciando tu nombre, y queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a poder conocerte más, que tu Espíritu Santo incline nuestras vidas a honrarte, a reverenciarte, y realmente darte la gloria y la honra que tu nombre merece como Señor y como Salvador. Señor,
Reconocemos que tú eres poderoso, que eres grande, que todavía eres fuego consumidor. Por eso, Señor, tememos tu nombre, porque sabemos quién eres. Ayúdanos a vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra en este temor, realmente reverenciando tu nombre para apartarnos de los brazos del pecado, de la muerte, para vivir vidas íntegras, vidas que es realmente de plenitud espiritual y que de esa manera podamos ponerte a ti como Señor de nuestras vidas y nosotros colocarnos como siervos que reverencian tu nombre. Señor, bendice tu palabra y bendice a cada uno de los que estamos aquí. Por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.